Me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a su programa. El día de hoy, en Hablemos de Organización Productiva, tenemos un invitado muy especial, al ingeniero Margarito Pérez, que es economista agrícola, pero lo más importante es que es un luchador social con quien he caminado en el transcurso del tiempo y con quien ha sido posible hacer visible el esfuerzo de miles de productores de comunidades rurales e indígenas que día a día hacen el esfuerzo por incidir y participar en el desarrollo de sus familias, de sus comunidades, por lo tanto de sus regiones, y que se ve reflejado en lo que están produciendo, aprovechando su vocación productiva. Que además de ser el coordinador técnico de la organización no gubernamental Mi Escuela Fundación Ayú, ha estado acompañando a muchos productores de todas las regiones del país en diversas acciones productivas, en asistencia técnica, en consultoría, y eso lo ha hecho experto en el transcurso de varias décadas que lo han formado técnica y profesionalmente. Margarito, me encanta que estemos compartiendo este encuentro, porque uno de los retos que nos hemos hecho quienes creemos y quienes estamos en este mundo de la economía social es justamente lo que está sucediendo en este momento: intentar y sumar a hacer visible el esfuerzo de miles de mexicanos que día a día se organizan para producir, pero que también día a día hacen su esfuerzo para que esa producción se convierta en un proyecto productivo, en una empresa social que pueda tener cabida en este mercado cada vez más exigente, llame la atención a quienes hacen política pública y a quienes toman decisiones y deben de incluir en esta estrategia de desarrollo que nuestro país necesita. Muchas gracias, doctora. Definitivamente hablar de organización social, organización productiva, nos remite a los orígenes y a la situación real que tiene nuestro país. En el campo, fundamentalmente, hablamos de minifundio. Hablar de minifundio significa hablar de pequeños productores que el principal reto que tienen es cómo enfrentan al mercado de los insumos y cómo enfrentan al mercado de los productos. Hablar de organización productiva en el minifundio no es una alternativa, es una necesidad. Minifundio, desde mi muy particular punto de vista, producto de toda una lucha social en el país, ha hecho que se pueda hacer una democratización de lo que es el ingreso para pequeños productores. Sin embargo, a la hora de revisar la rentabilidad por problemas de escala, definitivamente no se puede enfrentar a un transporte de comunidades rurales con pequeñas escalas. Encarece definitivamente el producto y hace que ya no sea competitivo el productor a la hora de la venta del producto, igual a la hora de la compra de los insumos. Y es a donde entran estos agentes comerciales llamados coyotes o intermediarios, que hacen que efectivamente el productor caiga en la maldición que se tiene: comprar caro y vender barato. Nos lleva a ver que no es un problema de productividad, incluso en el campo, es un problema de cómo hacemos las cosas. Seguramente va a valer la pena no perder de vista en qué nos referimos cuando hablamos de minifundio en cuanto a extensión, en este caso de territorio, y esto nos va a permitir diferenciar al tipo de productores a quienes hemos estado dando prioridad, sobre todo en el mundo de la economía social. Y no tan solo se trata tal vez de pensar de ese pequeño productor, sino me parece que estamos en el mundo de quien finalmente está en el campo, en el sector rural, sí. Y eso pues abarca todos los rincones de nuestro país, pequeños productores, sí. Quien está con minifundistas, pero esta aclaración creo que va a ser muy buena para que quien nos acompañe se dé cuenta que hablar de desarrollo, hablar de organización para la producción va más allá de ese minifundio, sino va dirigido a todos los productores del país, sí, claro. Productores que producen para llevarnos la comida a la mesa, sí. Y de quien además necesitamos con especial énfasis en tiempos de crisis como los vive el mundo en general además. El país tiene una gran diversidad en cuanto a cuestiones culturales, cuestiones de productividad. No es lo mismo hablar de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla,
qué hablar del norte del país. Y simplemente la dotación ejidal en estos estados, entre las 2, 3 hectáreas, máximo 5 hectáreas por ejidatario, contra la que tienen estados como Sonora o Sinaloa, que son 50 hectáreas por ejidatario. Simplemente ya ahí las escalas cambian definitivamente. Sin embargo, esto no quiere decir que los productores del norte del país no tengan la necesidad de organizarse desde el punto de vista productivo. De hecho, son los que más organizados están. No menosprecio ninguna de las organizaciones que hay en las otras regiones del país. La defensa de los derechos del agua, en fin, los esquemas de mecanización, el poner agroindustrias, etcétera, les ha permitido, bueno, tener un desarrollo mucho más rápido y mucho más certero que nuestros compañeros de la zona centro y sur sobre todo sur del país. Eso hace que la organización de productores sea una única alternativa que tenemos los pequeños productores para ser competitivos en los mercados. El hecho mismo de buscar escalas, los productores, nuevamente de todo el país, ha desarrollado los principios, los valores de lo que es la economía social, la ayuda mutua, el tener la parte de la solidaridad, y es a donde definitivamente nuevamente la economía social es la alternativa para que pueda este país salir adelante. La única manera de encontrar el bienestar de las familias es a través de la economía social, en donde definitivamente el principio fundamental es el ser humano y no el capital. Por parte de la Fundación Ayú ha sido todo un modelo de intervención, donde se parte de esta problemática de origen del sector rural y de origen de la pobreza, ¿no? O sea, hay una parte en donde, haciendo unos análisis muy sencillos, ¿no? Un kilo de café tostado, molido, en un estado como Guerrero o Oaxaca, se lo pagan a 120 pesos al productor. Si usted ve que se saquen haciendo un café pesado, las 100 tazas de ese kilo de café, esas 100 tazas se venden a 20, 25 pesos en los mercados. Estamos hablando que ese kilo de café se vendió a 2.500 pesos, pero al productor solo le tocaron 120, que es el que llevó el riesgo de todo, ¿sí? Y que finalmente la riqueza que él generó no se quedó en la unidad productiva del productor primario, se va hacia las otras esferas de la cadena. La organización productiva tiende a hacer esa escala, pero también tiende a que caminemos en los eslabones de la cadena productiva. En el caso de la Fundación Ayú, el tema que se empezó a trabajar fue precisamente ese modelo de retención de riqueza y que esa riqueza se quedara con los productores. ¿Con qué? Con la comercializadora, la distribuidora de insumos en primera instancia, después la parte de la asistencia técnica a través de los consultores, a través del centro de capacitación, y yo te hablo de esta parte, y finalmente a través de la comercializadora, en el caso de Promex, ¿no? Que hacen que efectivamente no se busque que los insumos del paquete tecnológico lleguen regalados, sino que lleguen a precio justo. Igual no se trata de que se vendan los mayores precios o como lo paga el consumidor final el producto, sino se trata de que sea un precio justo, que realmente al productor le quede la riqueza que está generando. Para todo esto se necesita evidentemente dinero, se necesitan recursos económicos, y en ese sentido el modelo de la fundación tiene su propio intermediario financiero, que hace que efectivamente el esquema de trabajo de las unidades productivas tenga la certeza de que va a tener el financiamiento para poder sacar adelante sus procesos productivos. Todos los productores del país tienen esa necesidad, grandes, chiquitos, etc. Hace mucho más eficiente esta parte y los procesos de comercialización y venta. La parte de negociación de precios es fundamental.
todo el mundo busca volumen, busca calidad, tanto para comprar como para vender, ¿no? Entonces yo creo que esa es hay una columna vertebral en lo que es la organización productiva, la organización social, la organización productiva dentro de lo que es la organización social de los productores, que es mucho más amplia. Tiene sentido para los productores cuando les sirve, ¿no? Cuando venden de mejor manera y compran de mejor manera, y tenemos definitivamente una escala diferente. Fíjate que has hecho una descripción muy precisa de lo que justamente pasa en la realidad con nuestros productores, y sinceramente eso me vuelve a convocar a hacer la reflexión del por qué me motiva hablar de la organización como un punto fundamental en cada una de las etapas que bien describes. Primero, porque inevitablemente la organización nos convoca a todos como sociedad a hacer un frente común, en pequeños grupos, en quienes exista una empatía, una simpatía, y con quien finalmente acuerden realizar un proyecto, el que sea, que además un proyecto es el equivalente al sueño de cada individuo visto en el conjunto de varios. Y por eso hablar de organización, y más en comunidades rurales, más en las zonas en donde tenemos apostada esa producción que no deja de ser los productos primarios, que pasemos por la etapa de transformación, pues es el equivalente a lo que los mexicanos tenemos en el día a día en nuestras mesas, ya quienes desde mi perspectiva no los tenemos que considerar como pequeños productores que en el día a día hacen su mejor esfuerzo para salir, sino más bien al contrario, darle este marco que merecen, que es dentro del mundo de la economía social, en el que efectivamente se convoquen para trabajar en conjunto, produzcan para trabajar en conjunto, pero también con lo que significa atender las exigencias del mercado, que cada vez es más complicado. Saber que producir no es suficiente, sino pasar por una etapa de capacitación, una etapa de calidad, la mejora continua, en fin, una serie de facetas que también les implica tecnología, innovación, y que no tienen que ser tampoco grandes inversiones, sino desde mi perspectiva grandes orientaciones para que esta población, que inevitablemente se encuentra en condiciones vulnerables, pueda tener la cercanía de quienes estamos en otro espacio, seguramente con un poco más de posibilidad de contar con información y podérselas acercar a ellos. Creo que en tu descripción bien hecha haces indirectamente énfasis a la importancia de lo que es estar organizado. Si no lo estamos, ninguna de las etapas que tú has descrito pueden suceder, y ninguna de las etapas serían exitosas si esta organización también no permite que las conductas, los valores que existen dentro de la cultura de cada región estén prevaleciendo. Por eso creo que este espacio nos tiene que convocar a muchos más para que de manera transversal sí siempre veamos que el punto de partida va a ser, desde mi perspectiva, esa organización.